¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Una semana más tratando de bucear en algunos temas que nos parecen importantes. Sin duda, uno de ellos, el tema importante es que no está Ricardo Fonseca. Bueno, Ricardo está esta semana de viaje, así que me voy a cumplir por los dos, si es posible. Temas que tienen que ver con la realidad. Y la realidad es que mucha gente aún no sabe que este domingo se vota. Así de sencillo, ¿no? Y si te preguntan en la calle, pero ¿es obligación votar? ¿Qué votamos? ¿Es para gobernador, para intendente? ¿Que otra vez lo eligen el presidente? La gente no sabe. Hasta hace pocos días atrás, casi la mitad de la población no sabía qué se votaba. Y cerca de un 20% o un 25% está indeciso, no sabe quién va a votar. Hoy me decía el gobernador Schiaretti que seguramente, según lo que ellos manejan, el mismo día de votación o 24 horas van a señalar o van a determinar a quién van a votar. Paso que nadie quiere, paso que nadie quiere, estas simultáneas, estas elecciones que son obligatorias y que deben elegir a precandidatos para después elegir a candidatos en una interna abierta, no es tal. Fíjense que en Córdoba solamente dentro de lo que es Cambiemos hay una interna, con por un lado Baldassi y por otro lado Dante Rossi, y en lo que es el Partido País que hay 4 listas, pero el resto nadie. El resto ya están determinados los precandidatos que seguramente serán candidatos. Desvirtuadas, devaluadas, que nos cuestan mucho y que no sirven. Lo dicen todos, pero como es una ley que debe realizarse, bueno, espero que se sienten los legisladores, los políticos, la dirigencia, a ver si esto va a tener sentido en el futuro, como está establecido. En otros países dan mucho beneficio, porque son realmente abiertas, son internas abiertas, como en el caso de los Estados Unidos, que en un momento se quiso imitar de algún modo esto y terminó en esto. Es una expresión como lo reducimos nosotros, a un simplismo, que no es tal, que era para que se impusieran además distintas bases, distintos programas, propuestas. ¿No se cansaron de la propuesta a través de los medios electrónicos? Cuando alguien dice, esto es espacio cedido a los partidos políticos, cambiamos enseguida la radio o el televisor. Porque es así, lamentablemente. Nadie quiere escuchar esos spots que no dicen nada. Bueno, que se hagan cargo una vez más quienes son políticos. Y además me pongo a pensar, ¿no? Uno que ya no solo que peino canas, sino que ya no tengo pelo prácticamente. Entonces me pongo a pensar desde cuando era chiquito y cuando alumbró la democracia de nuevo en el año 83 a esta instancia, a donde estamos parados hoy. ¿No ha habido un fracaso de la dirigencia política? Pero no solo de la dirigencia política, Acá ha habido fracaso de la dirigencia sindical, empresarial, y todas las otras que quieran nombrar, ha fracasado la sociedad. Pero claro, ha fracasado la política, como está establecida. Una política que no nos ha dado resultados, que sigue desde el año 83 a la fecha con matices distintos. 1/3 de la población es pobre. ¿En cuánto nos cambió la situación los distintos partidos que gobernaron? Es cierto, el que más gobernó fue el peronismo, y el que más brega por la justicia social, que no fue ni social ni justa, por lo menos a jugar por los resultados. Por más que le duela a quien le duela, por más que ahora enarbolen que lo mejor es votarme a mí, dice cada uno en su partido, porque yo voy a proponer tal cosa. Propuestas que después se diluyen, que después comienzan los negociados en el Parlamento, una gran caja de corrupción también, el Parlamento Nacional, donde no se determina nada que no sea por conveniencia o por negociación. Hay negociaciones que son sanas y otras que no son santas, como en muchos casos ha pasado. Saber que vamos a votar tal ley, pero a cambio de tal cosa, que muchas veces son cosas espurias. Lamentablemente. Bueno, este es el cuadro de situación. Uno lamentablemente desalentado. Hay que ir a votar, sin lugar a dudas. A mí no me van a dejar de que yo tenga ese derecho de ir a elegir a alguien. Lo que quiera poner en el sobre. El partido que quiera, la elección que quiera hacer, pero ese privilegio nadie me lo va a quitar. Lo que sí, muchachos de la política, dirigentes de la política, tratemos de ser un poquito más dignos. Porque esto es indignidad. Llegar a estos pasos y de este modo. Bueno, en el programa vamos a hablar de algunas cosas que nos interesan, como situaciones de conflicto, cómo ven algunos analistas a pocas horas de que se haga esta elección lo que ha sido este proceso de las PASO y cómo se viene para octubre. Y un tema que les voy a pedir que se queden tras la pausa y tras los auspicios, vinculado a una parte que no se contó de nuestra historia. Si no se contó toda la historia, si falta una parte de la verdad, no está completa. Procuramos que esta noche, o esta tarde, o cuando vea el programa, se siente un ratito y vea la parte de la verdad que está faltando. Tras los auspicios.
privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351 428 3480. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba, Universidad Blas Pascal. Le hemos puesto de título, o le han puesto a la producción de título, Los otros muertos, la historia del país que no se cuenta. Procuramos contar lo que nos cuenten esta noche, de qué otra parte de la historia que no tenemos registrada, que no tenemos, sí, indicios tenemos de que ocurrió, pero que no está visibilizada. Por eso está con nosotros la doctora Victoria Villarroel, que es fundadora de CELTIF y que nos va a explicar de qué se trata. Muchos la conocen, ha tenido debates riquísimos en la televisión nacional y procuramos charlar con ella en esta ocasión. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, quiero que nos cuentes esta parte de la historia que no conocemos y que muchos, seguro de los televidentes, si son más jóvenes, menos aún la van a conocer, ¿no? Bueno, estamos hablando de la historia de la década del 70, pero no la historia que se ha contado, la historia oficial, sino la historia de aquellas víctimas del terrorismo. Perdóname, ¿cuál es la historia oficial? La historia oficial se ha circunscripto únicamente al relato relacionado con los desaparecidos, las madres, las abuelas y el dolor de una parte de la sociedad. Nosotros lo que venimos a aportar es lo que está faltando de la historia, que es el dolor de las víctimas del terrorismo, las víctimas de Montoneros, del ERP y de alguna de las 17 organizaciones armadas que actuaron libremente en la década del 70 en nuestro país y cuyos crímenes hasta el presente están impunes. ¿Y cuál es la parte que vas a contar? Quiero contar, bueno, la historia... Has presentado en las últimas horas este libro aquí en Córdoba que se llama Los otros muertos. Quiero contar la historia de estos argentinos y extranjeros que fueron secuestrados, asesinados, heridos, que sufrieron la agresión de verdaderos ejércitos irregulares que hasta el presente no son responsabilizados de ninguno de sus crímenes, sino que son recordados incluso por parte de la dirigencia política de nuestro país como verdaderos héroes. Entonces, aquí en la provincia de Córdoba ha habido realmente una grandísima cantidad de víctimas del terrorismo. Algunas eran civiles, otros eran uniformados que estaban en la intimidad de sus hogares o rodeados de sus familias y que fueron asesinados o mutilados o heridos o secuestrados. Y todas estas personas hasta el presente están esperando que el Estado las reconozca, las contenga y de alguna forma les dé el abrazo moral que cualquier Estado le debe dar a sus ciudadanos cuando sufren una agresión de este estilo. Cuando hablas de esa época tan terrible que nos tocó a los argentinos, enseguida a uno le salta esta situación de que cuando se comienza a hablar de lo que ocurrió con terroristas o con subversivos y fuerzas militares, fuerzas que en realidad se apoderaron de la democracia nuestra, estamos, no sé si te pregunto si así enarbolás esta teoría que ellos dicen, claro, cuando hablan así, hablan de la teoría de los dos demonios. Cuando estamos hablando de las víctimas del terrorismo, hablamos de ciudadanos como vos y yo, que 40 años después de haber sido salvajemente asesinados, no son recordados, no son indemnizados y los responsables de estos crímenes no son ni siquiera condenados o juzgados. Todo lo demás es dialéctica. Los hechos son que existen estos muertos, estos heridos, estos inocentes, sin derechos humanos. Lo demás es palabras. Estos son los hechos que todavía falta reparar. Bueno, a ver, se ha hablado de 30.000 desaparecidos, pero vos decís que acá no está visibilizado los que son las víctimas civiles, básicamente. Pero ¿hay un número? ¿Has podido armar un esquema sobre esto? Bueno, en Los otros muertos contamos la investigación que desarrollamos durante 5 años para dilucidar quiénes eran las víctimas del terrorismo. El Estado en su momento investigó y presentó la información que había investigado la CONADEP en el informe del Nunca Más respecto de los abusos del Estado, pero no hizo lo mismo respecto de los crímenes del terrorismo.
Lo hicimos nosotros, siguiendo el estándar internacional, y eso arrojó una cifra de 17.380 ciudadanos que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de derechos. Ciudadanos que fueron atacados de diferentes maneras, algunos asesinados, otros heridos, otros sufrieron la voladura con bombas de sus casas, etc. Ciudadanos que hasta el presente no son recordados ni en los libros de texto escolares, ni en los museos y parques de la memoria, que no tienen la posibilidad de que sus juicios penales avancen para hallar a los responsables de estos crímenes. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es visibilizar a estas víctimas, darles a estos 17.380 ciudadanos el lugar que todavía la historia no les concede y reclamar fuertemente, aunque cambien los distintos gobiernos, que se debe reconocer a estos ciudadanos y no se los debe discriminar más. Ahora, ¿no han reclamado, o muy pocas veces han reclamado, o no han tenido eco cuando han ido a la barandilla de tribunales a decir, mire, me pasó esto? Y nadie les llevó el apunte. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, varias causas han llegado a un punto muerto en este país. A lo largo de los últimos 10 años se han reabierto causas tan emblemáticas como la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde fueron asesinados 24 ciudadanos y más de 66 resultaron heridos. Eso fue un hecho ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Esa causa se reabrió, estaba acusado entre los terroristas que se imputaban como responsables de este crimen Horacio Berbisky, el director del CELS, la principal ONG de derechos humanos de Argentina. Horacio Berbisky fue oficial de inteligencia de Montoneros. En ese momento la jueza Servini de Cubría, en el año 2011, decidió que esta causa debía cerrarse y sobreseyó a todos los imputados, con lo cual consideró a la bomba en el comedor de la Policía Federal con 24 muertos, que es el tercer atentado en importancia de toda la historia argentina, el tercer atentado terrorista, consideró que era un delito común, un estrago doloso y que por ende había prescripto. Causas como ese ejemplo han ocurrido, situaciones como esa en otras causas como Paiva, Ferrari, incluso la reapertura de causas como Viola, que es el asesinato del capitán Viola y su hijita de 3 años en Tucumán. Lamentablemente el Poder Judicial se ha convertido en garante de la impunidad del terrorismo y esa es una de las tantas deudas que el Estado, a través de sus distintos poderes, tiene con estos inocentes. La justicia, creo que en términos globales, tiene deudas con toda la sociedad, ¿no? En este caso puntual, pero en muchas otras cosas, causas que pasan 8, 10, 12, 15 años y que recién se sientan en un juicio oral y público. Digo, ¿ya hay reparación de algún daño? Yo creo que ya no. Uno también se tendría que preguntar, mucho cargamos sobre los políticos, pero sobre la justicia, y cuando hay veces jueces que se enojan o fiscales que se enojan cuando uno dice esto, yo hablo en términos generales, la situación de justicia o el servicio de justicia que debiéramos tener y que no hemos tenido, ¿no? Y que los incluye en este caso a estas víctimas del terrorismo. Bueno, uno se pregunta si la justicia tardía es justicia, claro, pero la realidad es que lo es cuando en nuestro país hasta el día de hoy se celebran juicios de lesa humanidad por hechos ocurridos en la misma época, en la misma década, en el mismo país, en las mismas ciudades, y sin embargo se omite reabrir estos crímenes. O sea, el Estado argentino decide que hay una parte de la historia, que hay unas víctimas que son de primera y hay otras que son de segunda. Y pedimos por estas víctimas que no tienen reconocimiento. Estas víctimas que hoy son de segunda, ¿han tenido miedo de denunciar, de ir a tribunales, de hacerlo público? Tienen miedo, pero también sienten, si yo te tuviera que definir el sentimiento principal que tiene una víctima después de estos últimos 12, 13 años, es de profunda indignación.